Conocí a un tipo llamado Matt un verano cuando salí con amigos en un bar. Salí con un grupo grande y Matt y yo nos hicimos amigos en el bar, con buena onda por el partido de los Cubs que estaban dando. Mi grupo se dispersó un poco mientras hablaba con Matt, así que no fue como si Matt hablara con ninguno de mis amigos. Terminamos intercambiando Instagrams y él tenía bastantes seguidores en Instagram y sus fotos lo hacían parecer un veinteañero normal al que le gusta salir, viajar y mantenerse activo. Después de intercambiar información, fui a buscar a mi grupo. Sinceramente, cuando sales con otro chico en un bar, las probabilidades de volver a contactar después de intercambiar información son casi nulas. Siempre finges que los vas a llamar, pero al día siguiente, cuando estás sobrio, simplemente no tienes interés. Bueno, al día siguiente, que era sábado, fui a otro bar-restaurante con mis amigos. Era un lugar al aire libre junto al agua. Era para el cumpleaños de mi amigo Tyler. Subí algo a mi historia de Instagram mientras todos cantábamos para él en el bar. Después de una hora terminamos de cenar y estábamos paseando por la terraza del bar cuando me tocaron el hombro. Me giré y era Matt. Me saludó con una sonrisa y dijo que este era su lugar favorito los sábados por la noche. Esta vez presenté a Matt de forma más formal a mis amigos, diciendo: ¿se acuerdan de Matt? Aunque no habían hablado con él, lo vieron la noche anterior. Bueno, a medida que avanzaba la noche, Matt se quedó un rato por ahí, y estuvo bien porque todos estaban borrachos, incluido él, y simplemente se lo pasaban bien. La siguiente vez que vi a Matt fue cuando me invitó a jugar al golf un día caluroso. La verdad es que soy un desastre jugando al golf, pero es algo en lo que quiero mejorar, así que cuando me invitó un domingo temprano por la mañana, fui. Creo que fue literalmente el fin de semana siguiente a la última vez que lo vi. Estábamos solos él y yo. Intenté convencer a un par de amigos, pero tenían mucha resaca y dijeron que era demasiado temprano. Matt y yo nos divertimos mucho jugando al golf. Creo que solo fueron 9 hoyos. Tardamos unas 2 horas. Después comimos y me fui a casa a relajarme antes de ir a trabajar al día siguiente. Vi a Matt una vez más después de eso, antes de que me invitara a una excursión con él a Arizona. Sinceramente, Arizona y el Gran Cañón siempre estuvieron en mi lista de deseos. Consulté las fechas en el trabajo y confirmé que podía ir primero, y acepté de inmediato. Les pedí a Tyler y a un par de amigos más que me acompañaran, pero se negaron rotundamente. Dijeron que no podían pedir permiso en el trabajo y que necesitaban ahorrar, las típicas respuestas de mis amigos cuando intento que se vayan de viaje. Le pregunté a Matt si alguno de sus hijos iba a ir, y me dijo que no, que iría solo. La verdad es que aún no conocía a ninguno de sus amigos. Sin embargo, en su Instagram lo pintaban como un chico súper popular, así que no me pareció raro. Volamos el 15 de agosto y nuestros vuelos de regreso a Chicago eran el 18 de agosto. Aterrizamos de noche. Matt alquiló un coche para el fin de semana y de camino al Airbnb paramos a comer y beber. Para cuando llegamos al Airbnb ya era tarde. Nos tomamos un par de cervezas al llegar y noté que Matt estaba dispuesto a quedarse despierto más tiempo, pero admito que yo estaba agotado y quería dormir. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo había una cama en el Airbnb. Nunca le había pedido que confirmara que había 2 habitaciones. Cuando lo mencioné, señaló el sofá en el que estaba sentada y dijo que era un sofá-cama. Luego me dijo que me relajara y que no me iba a cobrar por el Airbnb. Sinceramente, durante una estancia gratis en Arizona, no me puedo quejar del sofá. Saqué el sofá-cama, puse las sábanas y me dormí. Era sorprendentemente cómodo. En medio de la noche me desperté con Matt caminando por la sala hacia la cocina a buscar agua. Tengo el sueño ligero. El sonido de un alfiler al caer me despierta. Me di la vuelta y volví a dormirme. A la mañana siguiente, Matt me despertó temprano. Era un día soleado y precioso, y fuimos directo al Gran Cañón. No tenía ni idea de lo inmenso que era ni de cuántas opciones de senderos había. Creo que hicimos la subida al Bright Angel. No me di cuenta de lo fuera de forma que estaba hasta ese día. Matt estaba perfectamente bien, riéndose y diciéndome que siguiera su ritmo mientras yo estaba empapado en sudor y sin aliento. Hicimos varias pausas que aprovechamos para tomar un montón de fotos increíbles. Fue precioso. Finalmente volvimos al coche. Llevábamos más de 2 o 3 horas caminando y necesitaba comida. Paramos en una tienda de delicatessen a la vuelta. El viaje de vuelta a Phoenix fue largo, y al llegar echamos una siesta al mediodía, y después exploramos los alrededores de Phoenix y, por supuesto al estilo de Matt, bebimos en varios bares. Apenas conocía al tipo, pero ya me di cuenta de que le gustaba el alcohol.
Nos emborrachamos muchísimo, pero creo que me emborraché más, y no sé cómo, porque Matt se estaba tomando tantas copas como yo. Tuvimos que dejar el coche en la calle y volver en Uber al Airbnb. Era tarde. El tiempo pasó volando. No recuerdo mucho, salvo a Matt poniendo música a todo volumen en el Airbnb un rato y a mí conectando el teléfono junto al sofá. Supongo que simplemente me dormí después de eso. Esa noche me desperté de repente, probablemente un par de horas después de quedarme dormido. Mi vejiga estaba a punto de estallar y tenía la boca más seca que el Gran Cañón. Me levanté del sofá y me dirigí al baño, pero oí algo. Un crujido en el suelo, como por la presión. Recorrí la habitación oscura con la mirada y no vi nada, así que fui al baño. Mientras estaba allí a mitad de la micción, oí que una puerta se cerraba. Debía ser la puerta del dormitorio de Matt. Cuando terminé de orinar fui a abrir la puerta de Matt, pero estaba cerrada. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. En fin, volví al sofá y me volví a dormir sin problema. A la mañana siguiente me desperté como a las 8 con un dolor de cabeza intenso. Lo primero que noté fue mi teléfono. Estaba en una posición extraña. Lo dejé cargando anoche en el suelo junto al sofá cama, pero ahora estaba en la mesa junto al sofá y desenchufado. Me preguntaba por qué habría hecho esto, pero al final mi respuesta fue simple. Estaba completamente borracho. Ese día obviamente no hicimos senderismo, si no habría vomitado. Fuimos en Uber al coche y luego dimos una vuelta, explorando diferentes barrios, paisajes y visitando el jardín botánico. Ese día no tenía muchas ganas de beber, pero después Matt me convenció. Y, por suerte, fue otra noche de emborracharnos muchísimo. Nuestro vuelo salía como a la 1 de la tarde del día siguiente, así que al menos no tuvimos que preocuparnos por madrugar. Volvimos al Airbnb tarde otra vez, diría que entre la 1 y las 2 de la mañana esta vez. Matt insistió en dejarme dormir en la cama esa noche, simplemente porque era justo. Sinceramente no discutí. Al final llevé mi maleta a su habitación, le dije buenas noches y cerré la puerta. No le puse llave. No es que importara, porque las cerraduras, por lo que recordaba, tenían esos pomos con cerraduras que se abrían fácilmente con un cuchillo de mantequilla o algo así. Ojalá pudiera decir que la historia terminó ahí y que volvimos a casa en paz al día siguiente. Bueno, me desperté esa noche, probablemente poco después de quedarme dormido. Al principio no supe qué me despertó. Es como despertar con un sonido, pero no lo oíste del todo conscientemente porque técnicamente todavía estabas dormido cuando te despertó. Miré alrededor de la habitación y luego busqué mi teléfono. No estaba. Lo tenía enchufado junto a la cama y el teléfono en la cama de al lado, pero ahora el cable colgaba del enchufe al suelo sin teléfono. ¿Cómo podía volver a pasar esto? Miré a un lado de la cama, en el suelo, y luego al otro, y di un salto y grité con todas mis fuerzas cuando vi a Matt tumbado boca abajo en ese lado de la cama. Levantó la vista como si acabara de despertar de un sueño profundo. Grité, ¿qué haces? Miró a su alrededor, fingiendo estar confundido, como si no supiera cómo había llegado allí. Se levantó y dijo que debía de estar tan desmayado que entró para acostarse, pero luego recordó que yo estaba en la cama y se desplomó en el suelo. Pero eso no tenía sentido porque estaba en el lado de la cama más alejado de la puerta. Entonces lo acusé de haberme quitado el teléfono y se hizo el tonto. Dijo que mirara debajo de la cama, que quizás se había caído. Entonces se arrodilló, miró debajo de la cama y al instante dijo, «Aquí está, tío», y lo sacó de debajo. Lo miré y de verdad sentí que estaba viendo a otra persona. ¿Quién era este tipo? ¿De verdad intentó acceder a mi teléfono 2 veces? Le dije que volvería al sofá, pero insistió y salió de la habitación. Apuesto lo que sea que esta vez cerré la puerta. Si no fuera por el teléfono, claro que lo habría visto como si estuviera muy borracho e hiciera alguna tontería, como desmayarse en el suelo, pero ahí sí que noté una tontería. Me quitó el teléfono y lo sé. Como seguía un poco borracho, no me costó mucho volver a dormirme. Una vez más desearía que todo terminara ahí, pero no fue así. Me desperté una vez más esa noche y esta vez enseguida comprendí por qué. A los pies de mi cama estaba Matt, pero solo podía ver su silueta. Por alguna razón esta vez no salté ni grité. Se sentó en la cama y empezó a frotarme el pie, y fue entonces cuando le grité que saliera. No se movía, así que tuve que empujarlo de la cama y sacarlo por la puerta del dormitorio. Empecé a guardar mi ropa en la mochila y luego rápidamente empaqué todos mis artículos de aseo y todo lo demás. No dijo ni una palabra. Se sentó erguido en el sofá, observándome como un PNJ espeluznante todo el tiempo.
Fue lo más inquietante. Pedí un Uber al aeropuerto. No iba a quedarme allí ni un minuto más. No intentó detenerme. Llegué al aeropuerto justo cuando empezaba a amanecer, y por mucho que intenté dormir, no pude. Mi mente estaba a 1000 por hora. Esperé allí todo el vuelo. Pagué unos $35 para cambiarme de asiento y no estar al lado de Matt. Miré por la ventana todo el tiempo que subía el avión para no tener que mirarlo a los ojos. No se lo conté a ninguno de mis amigos hasta más tarde ese mismo día. Solo necesitaba tiempo para procesarlo y digerirlo todo. Un par de amigos me dijeron, «¿Ves? Te dije que era raro». Y me comentaron que las 2 veces que nos lo encontramos estaba solo. También pensé que la única razón por la que me encontró en el bar al aire libre fue porque vio mi historia de Instagram y probablemente fue allí. Un comportamiento de acosador. Bloqueé su número y su Instagram, pero antes de hacerlo entré en una de sus publicaciones antiguas de Instagram donde estaba con amigos. Nadie estaba etiquetado en la foto, pero miré los comentarios y había un comentario de un chico que parecía estar en la foto. Vi que Matt ni siquiera lo seguía, o viceversa. Me atreví a escribirle un mensaje directo para preguntarle si seguía siendo amigo de Matt. El tipo respondió en 10 minutos diciendo, «No, es un bicho raro, lárgate». A partir de ahí me contó su propia experiencia, junto con la de otros chicos que solían ser amigos suyos, quienes tuvieron que cortarle el paso. El tipo se quitó la etiqueta de la foto de Matt, pero dijo que no podía obligarlo a quitarla. No se sorprendió para nada cuando le conté lo que había pasado en Arizona, y su respuesta fue, «Debería estar en la cárcel». Es una locura que pensara que Matt era un tipo normal que buscaba a alguien, pero terminó siendo un depredador potencialmente peligroso. Sigo queriendo saber a qué intentaba acceder en mi teléfono. Esto pasó el verano pasado, a mediados de julio. Estuve en casa unas semanas después de la universidad y simplemente intentaba disfrutar de las vacaciones antes de que empezara el siguiente semestre. Me llamo Kyle y vivo en Maryland. Había estado hablando con mis 2 mejores amigos, Jason y Marcus, sobre hacer algo juntos. Solo los 3, como hacíamos en la prepa. Ahora todos vamos a universidades diferentes, así que es raro que tengamos tiempo como este. Al final planeamos un viaje de fin de semana a la playa en Ocean City. La familia de Jason tiene una pequeña casa de playa allí que no usan mucho, y consiguió permiso para que nos quedáramos allí unos días. No era nada del otro mundo, solo un apartamento de 2 habitaciones a un par de cuadras de la arena, pero era perfecto para lo que necesitábamos. Solo tiempo para relajarse, festejar un poco y ponernos al día. Condujimos un viernes por la tarde. Hacía calor, con más de 27 grados Celsius, con ese aire denso y húmedo que se te pega a la piel. Olía a protector solar y agua salada en cuanto llegamos al pueblo. Pasamos el día paseando por el paseo marítimo, jugando en algunas galerías y observando a la gente. La playa estaba abarrotada de turistas. Niños corriendo con pelotas de playa, familias con sombrillas y neveras portátiles, y socorristas gritando constantemente a la gente que saliera de las zonas restringidas. Todo parecía normal. Era simplemente un divertido día de verano. Más tarde volvimos a casa, asamos hamburguesas, tomamos unas copas y empezamos a jugar a juegos de beber. A medianoche estábamos borrachos y aburridos, y alguien, quizá Marcus, sugirió que volviéramos a la playa. Hay algo extrañamente atractivo en estar cerca del mar por la noche. La playa está casi completamente vacía, el aire refresca y se respira una paz absoluta. No trajimos mucho, solo unas sudaderas por si nos resfriamos, nuestros teléfonos y una linterna que Jason cogió del cajón de la cocina. No pensábamos nadar ni nada, solo pasar el rato y quizás caminar por la orilla. Bajamos por una calle lateral hasta el paseo marítimo de madera y luego bajamos las escaleras hasta la arena. Como era de esperar, estaba prácticamente desierto. El oleaje era constante y la única luz provenía de unas cuantas farolas en el paseo marítimo y de la luna tras unas nubes. Apenas había visibilidad para distinguir dónde el agua se unía a la orilla. Caminamos por la orilla, dejando que el agua fría nos llegara a los tobillos de vez en cuando. Bromeábamos. Hablábamos de cosas sin importancia y simplemente pasábamos el rato. Después de un rato nos detuvimos cerca de una de las torres de salvavidas, esas de madera que se quitan por la noche, y nos tumbamos en la arena mirando al cielo. Fue entonces cuando Jason notó algo. De repente se incorporó y preguntó, ¿es alguien caminando por ahí? Todos nos incorporamos y miramos en la dirección que señalaba. Al principio no vi nada, solo parecía una mancha oscura cerca de la orilla. Pero luego sí, la vi.
una figura, pero en ese momento era solo una silueta caminando lentamente, justo al borde de donde el agua tocaba la arena, probablemente a unos 50 o 60 metros. Pensamos que era otra persona que estaba fuera tarde como nosotros, tal vez solo dando un paseo. Pero entonces notamos que su movimiento era irregular. No caminaban como si estuvieran disfrutando de la playa. Su andar era rígido, lento y casi mecánico. Sus brazos no se balanceaban con naturalidad y su postura era extraña. Tenían la cabeza inclinada hacia abajo, pero no del todo. Parecía que miraban la arena, o tal vez la observaban. Todos dejamos de hablar y los observamos en silencio. Algo en eso me puso nervioso. Recuerdo susurrar: ¿qué demonios están haciendo? Marcus sugirió que quizás solo estaban buscando algo. Jason bromeó diciendo que probablemente era algún turista borracho al que se le habían caído las llaves. Nos reímos un poco y volvimos a jugar, pero yo seguía mirando a la persona. Pasaron unos minutos y me di cuenta de que había dejado de moverse. Ya no caminaban. Estaban completamente inmóviles. Y definitivamente estaban más cerca, quizás a 30 metros. Fue entonces cuando empecé a sentirme incómodo. Intentamos no mirarlos fijamente ni alumbrarlos con la linterna, pero se nos hacía difícil ignorarlos. Había algo extraño en todo aquello. Marcus finalmente dijo: «Llevan ahí parados como 5 minutos. ¿Quién se queda así parado?». Entonces Jason dijo algo que me revolvió el estómago. Dijo: «No solo está parado, te está mirando, Kyle». No sabía si bromeaba o no. Me reí un poco nerviosamente y dije: «No, está mirando la arena». Pero Jason negó con la cabeza y dijo: «No, mírame más de cerca. Tiene la cabeza inclinada hacia ti». Fue entonces cuando Jason le apuntó con la linterna. Ni siquiera quería que lo hiciera, la verdad, pero la encendió y apuntó. La luz iluminó la figura por un instante antes de que la batería empezara a agotarse y se apagara. Pero ese segundo fue suficiente. Lo vi. Era de un blanco casi grisáceo y no llevaba camisa. Llevaba vaqueros mojados, evidentemente por el mar. Sus brazos colgaban completamente flácidos a los costados. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño, no roto, pero antinatural. Y sus ojos estaban muy abiertos, casi desorbitados. En cuanto el rayo de luz lo impactó, se movió rápido. Sin dudarlo, echó a correr a toda velocidad hacia nosotros. No puedo describir lo antinatural que fue. No hubo preparación. Pasó de estar completamente inmóvil a correr a toda velocidad, casi como si se hubiera lanzado hacia adelante. Los tres gritamos y salimos corriendo. Ni siquiera miramos atrás, simplemente corrimos. Podía oír a Marcus detrás de mí gritando: «¡Vamos!», mientras nuestros pies golpeaban la arena. Me ardían los pulmones. Corrimos de vuelta hasta las escaleras que conducían al paseo marítimo y no nos detuvimos hasta llegar a la calle. Solo entonces nos dimos la vuelta, pero él no estaba allí. La playa estaba vacía. No había huellas detrás de nosotros, solo el sonido de las olas. Nos quedamos allí paralizados, intentando comprenderlo. No hablamos mucho durante el camino de vuelta a casa. Al entrar cerramos todas las puertas y ventanas, bajamos las persianas y nos quedamos despiertos hasta que salió el sol. Ninguno pudo dormir. Esperaba oír golpes o ver esa cara pálida fuera de la ventana, pero por suerte nunca llegó. A la mañana siguiente intentamos reírnos de nuevo, diciendo que probablemente era un vagabundo loco intentando asustar a la gente. Pero en el fondo, ninguno de nosotros lo creía. La forma en que se movía, la forma en que apareció de la nada, la falta de huellas, no tenía sentido. Nos quedamos una noche más, pero no salimos de casa. Salimos temprano a la mañana siguiente. Durante las siguientes semanas intentamos seguir adelante, pero una noche Jason me envió un mensaje. Dijo que había estado teniendo sueños, el mismo sueño una y otra vez. Se despertaba y veía al tipo parado en la esquina de su habitación, empapado, con la cabeza ladeada, mirándolo fijamente. Sin moverse, sin hablar, solo de pie. Le dije que era un desastre, pero no le dije que estaba teniendo exactamente el mismo sueño. Todo seguía igual. El chico, la postura, simplemente parado en mi habitación sin moverme ni hablar. A veces me despierto creyendo oír pasos húmedos en el pasillo. Pero cuando reviso, no hay nadie. Luego, la semana pasada, casi un año después, estaba navegando por un grupo local de Facebook que publica sobre lo que pasa en Ocean City. Alguien subió una foto que había tomado la noche anterior desde la playa. Estaba borrosa y oscura, pero reconocí de qué hablaban. Dijeron: «¿Alguien sabe quién es este tipo raro que vi junto al agua como a la 1 de la madrugada?» Tomé la foto. Estaba borrosa, pero lo reconocí al instante. La misma postura, la misma piel pálida.
Estaba mirando el agua. Los comentarios me dieron aún más escalofríos. Decenas de personas decían haberlo visto también. Algunos dijeron que estuvo allí durante horas. Una persona dijo que lo vio entrar al agua y no volvió a salir. Otra dijo que encontró huellas mojadas en su porche trasero, a 2 calles de la playa. No hay huellas que los lleven ni que los dejen. No sé qué vimos esa noche, pero sé esto. Nunca volveré a esa playa de noche. Crecí en Massachusetts y cada verano, desde que tengo memoria, pasaba 3 meses en un típico pueblo costero de Nueva Inglaterra. Ya sabes de qué tipo soy si has estado en esa zona del país. Tenía un grupo grande de amigos que siempre hacían lo mismo y hacíamos todo tipo de travesuras todos los días después de nuestros respectivos trabajos. Tenía 19 años cuando esto pasó, como la mayoría de mis amigos, y acababa de terminar un trabajo de estibador. Así que, como cualquier otra noche, les escribí a mis amigos con el plan y recogí a mi amigo, al que llamaré Emerson, del trabajo para ir a comprar alcohol, ya que era él quien tenía una identificación falsa. Conseguimos el alcohol y volvimos al pueblito donde vivíamos. Decidimos subirnos al barco de mi familia, que pude sacar solo, para tomar unas cervezas mientras esperábamos a que todos terminaran lo que estaban haciendo. Recorrimos la pequeña península en la que estábamos hasta un lugar donde mucha gente fondea y pasa el rato. Ya había un par de barcos fondeados y eran alrededor de las 7 de la tarde, pero aún así no era raro. Encontramos un sitio entre los 2 barcos, echamos el ancla y nos relajamos y bebimos. Nos lo estábamos pasando bien, escuchando la música del barco de nuestra izquierda, cuando el de nuestra derecha decidió irse, y finalmente la música del otro barco se apagó. Pensamos que también se irían, así que Emerson y yo, en nuestro nuevo estado de ebriedad, empezamos a gemir y a gritar que volvieran a poner la música y que siguiera la fiesta, y un montón de estupideces por el estilo, pero no pasó nada. Estábamos sentados en la proa y empezamos a beber de nuevo cuando Emerson dijo: «Mira, tío». Me giré para mirar el barco y vi a 3 personas de pie en el borde, mirándonos. Mi primera reacción fue reírme porque estaba borracho y luego me giré, pero Emerson seguía mirándolos. Admito que no tengo un gran sentido del peligro. Suelo ser optimista y despreocupado con casi todo, pero Emerson estaba obviamente incómodo. Le dije que no se preocupara, que probablemente solo querían echar un vistazo, pero seguía mirándome con una expresión incómoda, algo que yo no entendí en ese momento. En ese momento estaba bastante oscuro, solo las luces de su bote iluminaban la zona, así que no se veía bien quién era, solo las siluetas de estas personas. Después de un par de minutos intentando que Emerson reaccionara, me di la vuelta y vi que estaban en la misma posición, mirándonos fijamente. Pensé que era una broma, así que saqué el megáfono del compartimento sobre el volante y dije: «20 para vigilar, chicos», lo que molestó a Emerson porque presentía que algo no iba bien. Estaba guardándolo cuando oí a uno de ellos reír, aparentemente un hombre, pero algo no encajaba. Sonaba casi siniestro, lento y bajo, un poco áspero. Fue entonces cuando empecé a sentirme incómodo. Emerson se levantó y dijo: «Larguémonos de aquí, hermano, esto no está bien». Pero le respondí que no pasaba nada. Justo después oímos 2 chapoteos en el agua desde su dirección y vimos que solo quedaba una silueta en el barco. Eso hizo que Emerson empezara a levar el ancla de inmediato, mientras yo me reía de la situación y de él, lo cual, viéndolo ahora, era una estupidez increíble. Intentó decirme que encendiera el motor mientras me partía de risa viéndolo levar el ancla mientras intentaba beberme la cerveza. De hecho, me reí tanto que no me di cuenta del sonido de las 2 personas que nadaban cerca de nuestro barco. Emerson se detuvo y me miró con el ancla en la mano, lo que me hizo detenerme también. No podíamos ver el agua porque estaba oscuro y las luces del barco estaban apagadas. Grité: «Hola», y no me dijeron nada. Incluso el sonido del agua al salpicar se detuvo. Justo después, oí a Emerson gritar: «¡Mierda!» y un repentino chapoteo detrás de mí antes de girarme y ver a alguien intentando subirse a la popa de nuestro bote. Me asusté muchísimo y al girar la llave, vi una mano agarrando la barandilla del costado del bote cerca de Emerson, que gritaba y sostenía el ancla, listo para luchar. Finalmente puse el bote en marcha e instintivamente aceleré, estrellándolo contra el banco de arena que teníamos justo frente a nosotros. Puse reversa y conduje hacia atrás lo más rápido posible hasta que salimos de la pequeña bahía y volvimos a mar abierto. Puse punto muerto y Emerson y yo nos miramos antes de que él empezara a decirme: «Te lo dije, y eres un idiota». Acepté totalmente y le dije que volviéramos, a lo que accedió.
En retrospectiva deberíamos habernos ido corriendo al muelle cerca de mi casa, pero por alguna razón decidimos recoger todo lo que habíamos tirado durante nuestra huida. Ni siquiera habíamos terminado cuando vi las luces de un barco que se acercaba por donde acabábamos de venir y se acercaba a toda velocidad. Dije que ni hablar, volví al volante y aceleré a fondo. Nuestro barco es viejo, así que no va súper rápido y aunque iba a toda velocidad nos estaban alcanzando. Emerson empezó a perder los estribos diciendo cosas como: ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué quieren? ¿Por qué no nos dejan simplemente relajarnos en el agua? Así que les dije que se tranquilizaran y me concentré en ir directo al muelle. Después de unos 5 minutos, los muelles estaban a la vista, pero el barco que venía detrás de nosotros estaba tan cerca que podíamos ver la proa subiendo y bajando con las olas. Sinceramente no sabía qué hacer. Giré bruscamente a la izquierda y me acerqué lo más posible a la orilla sin encallar. Milagrosamente, el otro barco se desvió en dirección contraria. Respiramos aliviados, pero aún así volví a toda velocidad al muelle. Después de atracar y sentirnos aliviados al ver que el barco no había sufrido daños, nos reunimos con nuestros amigos y les contamos lo sucedido, además de proponer algunas teorías, como que quizá querían robarnos o querían llevarse el barco. No reconocimos el barco, así que probablemente no eran de por aquí. No lo sé. No me gusta pensar en lo que habría pasado. Me alegro de que no lo supiéramos. Sé que estoy agradecido de que Emerson estuviera allí. Sin su escepticismo, creo que las cosas definitivamente podrían haber tomado un giro peor.